Bien, estimados amigos, buenas tardes. Es un gusto poderles saludar en este nuevo espacio de perspectivas hermenéuticas, esperando que podamos contribuir a la reflexión sobre algunos temas importantes que es necesario ir recuperando para poder encontrar esta perspectiva de vida que hoy en día la sociedad prácticamente pues nos va a reclamar para que podamos estar a la altura de los tiempos. Les damos la bienvenida a este espacio una vez más y prácticamente vamos a iniciar con un tema que el día de hoy hemos preparado para que acompañemos a la reflexión y junto con ello podamos ir tratando de analizar algunos aspectos que son importantes acerca de las emociones y la ética. Hoy precisamente estamos hablando de que la sociedad se mueve por emociones. Decimos que las personas que toman decisiones ya no tienen la capacidad de reflexionar, discernir, analizar cómo es que llevan a cabo sus acciones concretas en la vida cotidiana. Y a partir de ello empezamos a ver que efectivamente es necesario hoy tratar de entender que efectivamente se dé una perspectiva de las emociones no tan negativa como algunas veces se puede pensar, tachando a las emociones de irracionales, de meras ocurrencias, menos impulsos, cuando realmente las emociones van a tener un lugar fundamental en la vida de la persona. Hoy vamos a ver que efectivamente las emociones van a jugar un papel importante en la toma de decisiones. Sabemos que las emociones van a jugar un papel fundamental en nuestra vida. Somos seres emocionales. Somos seres que prácticamente vivimos de emociones, vivimos de sentimientos que se anclan con las emociones y que a partir de ahí vamos orientando nuestra existencia. Es importante decirlo, pues, queridos amigos, que las emociones van a estar presentes en cada momento de nuestra vida para poder ir orientando nuestra existencia. Sin embargo, vamos a ver pues que la gran pregunta es, cuando tomamos decisiones importantes en la vida, ¿desde dónde decidimos? ¿Desde dónde actuamos? ¿Desde la sola razón o también desde las emociones? Es importante ir analizando estas preguntas, porque precisamente estas preguntas nos tienen que orientar y tratar de entender, bueno, efectivamente los seres humanos, cuando estamos en situaciones difíciles, en donde tenemos que estar tratando de dilucidar una decisión que va a ser trascendental para nuestra vida, porque va a marcar nuestra existencia, la gran pregunta es, ¿desde dónde hago o llevo a cabo esa decisión? Habrá personas que nos digan, es que tienes que pensar, tienes que razonar antes de tomar una decisión. Y cuando hacen esta afirmación, pareciera que realmente pues nosotros empezamos a hacer una serie de reflexiones, de análisis sobre aquello que vamos a elegir. Sin embargo, vamos a ver que la gran pregunta es, ¿realmente las decisiones que tomamos son racionales al 100%? Estas grandes decisiones de la vida nos van a llevar a que efectivamente no nos equivoquemos porque proceden de la razón. Vamos a ir viendo que efectivamente hay cuestiones que van más allá del simple hecho de reflexionar.
La reflexión es muy importante, queridos amigos, para poder discernir, deliberar, incluso buscar los medios para llevar a cabo la acción que queremos realizar para conseguir un cierto objetivo. Sin embargo, vamos a ver que hoy en día la gran cuestionante es, ¿y dónde quedan las emociones? ¿Acaso las emociones no tienen un papel central en nuestra vida? ¿No tienen un papel importante en las decisiones? He ahí donde precisamente vamos a ir analizando el tema de hoy para poder entender que como seres unitarios que somos, en nuestra existencia se conjugan varias dimensiones. La dimensión racional, pero también está la dimensión afectiva, una dimensión irrenunciable, una dimensión que va a ser importante para que podamos complementarnos como seres humanos. Y es ahí donde tenemos que hablar de nuestra estructura como seres humanos, una estructura unitaria en donde no cabe el dualismo, no cabe la dicotomía, la separación de las dimensiones que conforman nuestra persona. Y por eso decimos que efectivamente sí nosotros tenemos una dimensión racional que nos lleva a pensar, a reflexionar, a analizar. También tenemos una dimensión afectiva que nos lleva a emocionarnos, a sentir. Aquí recupero a Javier Zubiri en ese gran libro Inteligencia Sentiente. Zubiri va a decir que la inteligencia, antes de aprender algo racionalmente, lo hace desde el sentir. Y por eso le llama inteligencia sentiente, porque la aprehensión es la aprehensión de la realidad, pero que se da precisamente cuando el hombre ha sentido esa realidad. Y entonces, la postura de Zubiri nos lleva pues a poder decir que no podemos renunciar a las emociones. Ese sentir que el hombre experimenta en su propio ser, en su corporeidad, es la que nos tiene que llevar precisamente a tratar de entender que cuando nosotros tomamos decisiones, lo vamos a hacer también desde las emociones. No solamente la razón, sino también desde las emociones. Y por eso vamos a ver que el pensamiento filosófico, eso es muy importante acotarlo, nos ha enseñado que las decisiones, para que sean asertivas, tienen que proceder de un acto racional que implica el discernimiento, la deliberación, que son procesos racionales. Y efectivamente, nosotros podemos ubicarnos en las grandes tradiciones de pensamiento, desde Aristóteles, que nos habla de la virtud y que precisamente nos enseña que la virtud hay que primero teorizarla, razonarla, para después llevarla a cabo en la vida concreta. Desde ahí podemos entender que las decisiones son un proceso racional, implican este acto reflexivo, este acto que nos tiene que llevar a pensar pros y contras, nos tiene que llevar a deliberar, nos tiene que llevar a discernir. Y por lo tanto, vamos a ver que aquí es donde empieza todo este proceso que podemos decir es importante para llevar a cabo el acto de decidir, un acto tan importante en nuestra vida. Recordemos, queridos amigos, que aquí recupero también un texto maravilloso, ¿sí?, que se llama La vida está hecha de decisiones. Y efectivamente, vamos a ver que
la decisión es uno de los aspectos más importantes de la vida del hombre en el aspecto moral. ¿Por qué? Porque las decisiones marcan nuestra vida. Por las decisiones somos lo que somos en el momento presente, y eso nos lleva a tomar en serio este ámbito del decidir. Por lo tanto, la razón va a ser un elemento importante para tomar buenas decisiones. Decisiones asertivas que realmente nos permitan ir consiguiendo los objetivos que nos hemos propuesto y que de alguna manera tenemos que ir vislumbrando para poderlas alcanzar, y sobre todo que sean asertivas, que nos lleven a buen término en aquello que hemos decidido alcanzar. Por otra parte, vamos a ver, se sostiene que la decisión que tiene su origen en las emociones nos conduce a errar. Este problema se acentúa mucho en la época moderna. Descartes, padre del racionalismo, afirmaba que la razón era la que tenía que orientar la existencia humana. Y entonces, con su duda metódica, pues desconfiaba de todo. Y uno de los elementos de los cuales desconfió, sin duda alguna, fue también de las emociones. ¿Por qué? Porque las veía como algo opuesto a la razón. Si un hombre se dejaba guiar por las emociones, era un hombre irracional. Y eso se prolongó durante la modernidad, incluso todavía en nuestra época, cuando nosotros en la vida cotidiana, en el hablar cotidiano, vemos a una persona que de alguna forma toma una decisión casi espontánea. Le decimos, oye, es que te faltó razonar esa decisión. Y entonces podemos todavía asegurar que quizás se equivoque porque esa emoción, esa decisión la tomó guiada por una emoción. Vamos a ver que esto nos tiene que llevar entonces a poder entender que efectivamente ha habido toda una corriente de pensamiento que ha tratado de afianzar a la razón como la fuente única en la toma de decisiones desde el punto de vista moral, y ha desacreditado a las emociones como elementos irracionales que no pueden intervenir en la toma de decisiones. Esto es muy frecuente y esto prácticamente se ha ido desarrollando a lo largo del pensamiento filosófico, dentro de la propia historia del pensamiento, y hoy en día tenemos que analizar y reflexionar si realmente esto ha sido así, si realmente hay una oposición entre las emociones y la razón en la toma de decisiones. Por otro lado, vamos a ver que así pues la corriente racionalista ha realizado una crítica frontal a las emociones, pues las considera irracionales, lo cual lleva a pensar que todo el ámbito de la decisión se fundamenta en la razón. Esto es una cuestión que ha llevado incluso a pensar que las personas que no tienen una formación académica, que las personas que no tienen incluso una perspectiva ética, filosófica, no pueden tomar decisiones asertivas. ¿Por qué? Porque la razón no fundamenta sus decisiones. Y esto, queridos amigos, es una cuestión que me parece delicada, porque precisamente empezamos a darnos cuenta que muchas veces las emociones se hacen presentes, aunque la persona
no lo quiera ver, no lo quiera aceptar desde una perspectiva meramente racional. Porque somos seres emocionales, seres afectivos, seres que nos impactamos con la realidad y respondemos de manera emocional y sentimental. Y muchas veces esto nos lleva a plantearnos, pues, hasta dónde nosotros realmente estamos movidos también por estas emociones para poder decidir y poder tomar en la vida acciones que efectivamente nos van a llevar a enfrentar una situación de la mejor manera posible. Vamos a ver pues que el racionalismo, en esta lucha frontal por desacreditar a las emociones, también cae en una postura en donde la decisión es fría, la decisión es calculadora, la decisión va a ser algo que tenga que pasar por el tribunal de la razón, y entonces los sentimientos quedan anulados de la vida del ser humano. Así pues, esto conlleva a pensar que las emociones no intervienen para nada en las decisiones, pues estas tienen que ver más con los deseos y las pasiones más recónditas del hombre. Para muestra, habríamos que revisar a Schopenhauer, al propio Nietzsche y a otros pensadores que de repente vieron en el deseo, en la emoción, una fuente de irracionalidad, pero una irracionalidad que era creativa. Y entonces, ahí es donde empezamos a ver que realmente la ética hoy trata de entender de una manera más amplia qué sucede con la vida del hombre, con su vida moral, con sus decisiones más profundas. Porque precisamente ahí es donde empezamos a darnos cuenta que el núcleo del pensamiento ético también tiene que abrirse para poder dar lugar a otros elementos que van a integrar la realidad del ser humano. Un ser humano complejo, un ser humano que de entrada es paradójico, y así como en él gobierna la razón, también vamos a ver que en él van a gobernar las emociones. Por lo tanto, muchas veces las emociones son menospreciadas por la filosofía, pues se considera que tienen un tinte más psicológico que filosófico. Hoy en día, la filosofía ha tratado de recuperar a algunos autores que han tratado de hacer una reflexión seria sobre las emociones, una reflexión filosófica. Ejemplo claro de ello, Aristóteles, Baruch Spinoza, David Hume y otros autores contemporáneos que han precisamente entendido que las emociones son una dimensión que no puede eludir el ser humano, porque es importante y vital para poder entender la existencia humana. De esta manera, y aquí hago una acotación muy concreta, las emociones efectivamente han sido muy estudiadas por la psicología. La psicología se ha dedicado a revisar qué sucede con este campo emocional del hombre, que hoy en día prácticamente lo lleva a considerarlo incluso como un hombre, un ser meramente emotivo, emocional. Sin embargo, vamos a ver que las contribuciones que hoy tenemos de la neurociencia, de la psicología, nos ayudan a entender más el por qué el ser humano a veces toma ciertas decisiones en la vida que de repente no tienen que ver quizás mucho o nada con la dimensión racional. Sin embargo,
Esto nos lleva pues a profundizar y nos lleva a entender que efectivamente hoy la ética tiene que tomar en cuenta las emociones humanas para poder entender el comportamiento. De otra forma, simple y sencillamente hay actos que no podríamos encontrarles un sentido, sino es que las entendemos desde el punto de vista de las emociones. He ahí pues que las emociones van a tener que jugar un papel importante hoy en la vida del ser humano y serán objeto de reflexión de la psicología, de la filosofía, de la antropología, para poder entender en concreto la actitud del ser humano en la existencia. Sin embargo, cuando nosotros hacemos, pues, queridos amigos, una reflexión más minuciosa, podemos percatarnos que en la vida práctica de las personas, en muchas ocasiones, el sujeto decide influenciado más por las emociones y sentimientos que por las decisiones racionales. ¿Por qué? Porque el sentimiento es algo que brota espontáneamente en la persona. Ante una situación que yo pueda experimentar, en ese momento voy a tener una emoción. Y esa emoción me generará un sentimiento. Si yo de repente voy por la calle y alguien me asalta, y sobre todo lo hace con violencia, ese acto va a generar en mí una emoción de enojo, de ira, y en ese momento tendré una reacción fisiológica. Empezaré a sudar, empezaré a tener una irritación en el estómago, porque esa emoción empieza a generar en mí un sentimiento. Y entonces me sentiré en ese momento asustado, me sentiré indignado, y a partir de ahí yo podré tomar una decisión. La decisión de poner una denuncia, quedarme indiferente ante lo que me sucedió, o incluso ir tras el ladrón para poder recuperar mis objetos. Muchas veces sin medir los riesgos que pueda tener la decisión que estoy tomando. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a ver que muchas de las decisiones que hoy tomamos van a estar regidas más por las emociones y sentimientos que por la razón. Lo cual habría que revisar, porque precisamente no podemos irnos a los extremos. Los extremos son perjudiciales y tenemos que darle su lugar a la razón, pero también tenemos que darle su lugar a las emociones y sentimientos. Pascal, queridos amigos, nos invitaba a pensar cuando afirmaba que hay razones del corazón que la razón no entiende, y que muchas veces esas razones del corazón tienden a gobernar nuestros actos. Decir que en nuestra vida todas nuestras decisiones han sido racionales es una ilusión. Habría que revisar con toda honestidad para poder valorar y ver cuántas de las decisiones que hemos tomado en la vida han sido más influidas por nuestra emoción, nuestro sentimiento, que por nuestra razón. Por lo tanto, es importante considerar que nuestro contexto
el emotivismo sostiene que solamente las emociones son importantes para las personas en la toma de decisiones. Esta postura, evidentemente, queda hoy en tela de juicio. ¿Por qué? Porque si fuéramos solamente personas meramente emotivas o emocionales o sentimentales, estaríamos excluyendo de nuestra existencia la capacidad de reflexionar, la capacidad de razonar. Y esto, evidentemente, vamos a ver que no es así. Sabemos que el ser humano tiene una gran capacidad de poder lograr un equilibrio entre las emociones y los sentimientos y la razón. ¿Por qué? Porque la razón es un elemento fundamental en la vida del ser humano. La razón es la que nos muestra, la que nos ofrece aquellos objetos del deseo hacia el cual va a tender nuestra decisión. Y por lo tanto, tendríamos que buscar más que una confrontación entre razón y emociones, tendríamos que optar por un equilibrio entre ambas dimensiones. Pero eso no es fácil, queridos amigos. ¿Por qué? Porque entonces el ser humano tiene que ir buscando la manera de cómo realmente va vinculando las razones, como diría Pascal, del corazón con las razones de la propia reflexión. Cosa que hoy en día es importante que vayamos considerando, sobre todo porque tenemos que ir entendiendo que la razón nos lleva precisamente a una toma de conciencia de las emociones que experimentamos. Y al hacer esa toma de conciencia, vamos entendiendo que el mundo de la decisión humana es más complejo de lo que parece. Y eso nos tiene que motivar a seguir indagando, a seguir buscando el por qué muchas veces no podemos explicarnos de que las decisiones que vamos tomando más bien sean gobernadas por la emoción que por la razón. Esto nos tiene que llevar, sin duda alguna, al siguiente análisis. Hoy nos encontramos frente a un dilema antropológico, pues tanto la razón como las emociones y sentimientos son elementos importantes que van a constituir la identidad de una persona y que no podemos excluirlos. Cuando nosotros tenemos la capacidad de poder ir concatenando la razón con las emociones y los sentimientos, en ese momento, en un lenguaje más técnico desde el punto de vista antropológico, psicológico, podemos decir que la persona va logrando una madurez de vida. Porque efectivamente esta concatenación no es fácil. Es algo que requiere práctica y es algo que va vinculado precisamente con qué tanto yo soy capaz realmente de poder equilibrar mi vida, equilibrar mi existencia. Porque muchas veces la razón es algo que se sobrepone. Sin embargo, vamos a ver que habría que ver hasta dónde las emociones también habría que dejarlas que se manifiesten para que pudiera liberarse el hombre de esa carga y al hacer esta vinculación entre razón y emociones podamos entender que efectivamente el ser humano es un ser que es emocional, racional. Ni es meramente emocional, ni es meramente racional, sino que es emocional, racional. Y esto pues nos tiene que plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros lograr este equilibrio entre la razón y las emociones? Vamos a ver que en ese sentido pues es necesario este balance porque nos va a permitir de alguna forma
disfrutar más las experiencias emocionales, pero también al mismo tiempo nos va a permitir ir articulando una decisión que efectivamente me lleve por un buen camino, sobre todo cuando yo sé que la decisión que voy a tomar va a ser una de las más importantes en mi vida. Si a veces cuando nosotros tomamos decisiones, mínimamente hiciéramos una reflexión de decir, oye, ¿qué impacto va a tener esta decisión en mi vida? Considero que hoy podría haber gente quizás más realizada, gente que tuviera una perspectiva de vida mucho más feliz. Y muchas veces, cuando empezamos a analizar el contexto en que vivimos, podemos percibir, podemos intuir que hay muchas personas que por esta falta precisamente de equilibrio entre las decisiones racionales y las cuestiones emocionales, pues muchas veces no logra encontrar una decisión asertiva, lo cual evidentemente va a traer una consecuencia negativa para su existencia. Así pues, para ello hay que darle el valor a cada dimensión de la persona y tratarla de comprender en esta unidad psicosomática que evidentemente constituye su estructura fundamental como persona. Hace unos momentos decía yo que efectivamente no somos personas ni meramente racionales ni meramente emocionales, sino que combinamos ambas. Y ambas nos van a dar pues la perspectiva de que efectivamente nosotros podemos llegar, en este caso, a tener un gobierno de las emociones. Pero un gobierno no es algo que limite, no es algo que opaque, algo que quiera menospreciar, sino el gobierno reconoce, el gobierno proyecta. Y entonces, cuando hablamos del gobierno de las emociones, no entendamos la palabra gobierno como sinónimo de reprimir, como sinónimo de limitar, sino más bien como reconocer la apertura esencial que somos como personas y que vivimos en las emociones, precisamente para poder entender que la vida tiene una perspectiva mucho más amplia que la meramente racional y que también las emociones van a jugar un papel que es preponderante en la vida concreta del sujeto. Entonces, veamos pues que tenemos que lograr, fíjense en esto, un conocimiento mínimo de nuestro propio ser para descubrir quién gobierna nuestras acciones. Aunque parezca paradójico, y lo voy a decir así, pero en nuestro mundo contemporáneo existen personas que prácticamente se dejan llevar solamente por las emociones. Y vamos a descubrir que el dejarse llevar solo por las emociones le resta a la persona una gran importancia a esa toma de decisiones que es importante en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos ir entendiendo que decisiones racionales al 100% no las va a haber jamás. Sin embargo, tampoco podemos dar lugar a la tiranía de las emociones. La tiranía de las emociones que también
hoy van a rechazar todo lo racional, todo lo que implique hablar de juicios elaborados sobre el comportamiento humano, porque le van a dar prioridad a las emociones y sentimientos. Y considero, queridos amigos, que esos son los graves extremos que hoy encontramos en esta modernidad que parece estar guiada por el péndulo de los extremos. Si en un momento dado el racionalismo criticó, desprestigió a las emociones, ahora las emociones van al extremo y van a criticar hoy al racionalismo por ser duro, inflexible. Y entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que se debe de evitar para poder realmente llegar a una vida plena, precisamente reconociendo la importancia que tiene para la vida del hombre las emociones, pero sobre todo en su actuar ético concreto. Así pues, hay algo que me parece crucial para hacer este análisis y va a ser precisamente establecer la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son respuestas de carácter neuroquímico y hormonal, desde las cuales reaccionamos a un estímulo externo o interno. Sin embargo, las emociones son más breves, ¿sí?, y son más intensas, ¿sí? Vamos a ver que aquí no se pueden catalogar las emociones de buenas ni de malas. ¿A qué me refiero con esto? Las emociones son breves, son fugaces, son volátiles. Yo me emociono ahorita y en 5 minutos ya no puedo estar emocionado. Vamos a ver que tiene una gran intensidad, ¿sí? Y por lo tanto, no se pueden catalogar ni buenas ni malas. Más bien, tendríamos que decir que las emociones hoy podrían entenderse como adecuadas o inadecuadas. ¿Por qué? Porque las emociones van a depender de este estado de ánimo y por lo tanto, si yo tengo un estado de ánimo, quizás una emoción sea adecuada y otra sea inadecuada. Eso viene siendo un elemento fundamental para poder ir comprendiendo mejor por dónde va caminando el mundo de las decisiones en la vida del hombre. Así pues, las emociones van a tener connotaciones físicas y anteceden a los sentimientos. Muchas personas, cuando narran su primer encuentro sentimental con su pareja, normalmente hacen referencia a un vacío en el estómago, algo que de repente sentían una sensación incluso de náusea, porque estaban experimentando una emoción. Por eso decimos que son intensas las emociones, son intensas, porque van a generar en nuestro cuerpo, ¿sí?, una reacción físico-química, orgánica. Por lo tanto, vamos a ver que las emociones siempre van a estar antes del sentimiento. Y así pues, las emociones más comunes son la culpa, el miedo, la alegría, la tristeza. Pero ojo, aquí quiero hacer una acotación bien importante. Está una emoción
que a mi parecer se ha olvidado y creo que es fundamental, que es la emoción de la vergüenza. Y por eso, al no experimentar las personas la emoción de la vergüenza, hoy vivimos una sociedad en donde podríamos decir que la vergüenza es la más ausente. Sin embargo, la ausencia de la vergüenza ha traído un precio muy caro que pagar como sociedad. Recuerdo alguna anécdota de una persona que hacía ver cómo de niño, cuando iba con sus papás a otra casa a visitar a algunas personas, los papás le decían, cuidado y haces algo. Y entonces, si el niño se atrevía a desobedecer ese mandato, iba el papá con toda la autoridad, le jalaba la oreja, y lo que al niño le dolía en ese momento no era el aspecto físico, era el aspecto emocional. Es decir, la vergüenza de que todos lo vieran como una persona que no se sabía comportar. Y entonces decía esta persona, decía, esa fue mi más grande lección de vida para no volver a hacer eso que en esa ocasión me hizo quedar en mal ante los demás. Pero entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que hoy en día hemos dejado a un lado la emoción de la vergüenza y hemos perdido el respeto para poder realmente hablar de una sociedad que efectivamente, sí, entienda que la vergüenza, el enojo, la alegría, la tristeza, son cuestiones de seres humanos. Y que por lo tanto habría que irlas descubriendo y ver cómo las canalizamos para tener una vida más plena y más humana. Así pues, vamos a ver que comentábamos que las emociones son anteriores a los sentimientos. Los sentimientos son la experiencia de tipo subjetivo de nuestras propias emociones. El sentimiento resulta de nuestras emociones cuando asumimos conciencia de estos. Yo hago conciencia de mis emociones y entonces surge el sentimiento. El sentimiento, pues, va a ser una interpretación de una emoción. Así pues, el sentimiento localiza una emoción y va a emitir una expresión sobre ella. Yo tengo, en ese sentido, la emoción del enojo. Fíjense algo muy interesante, el enojo. Sin embargo, el enojo, como es volátil, es más pasajero. Si no lo logro superar adecuadamente, el enojo me va a llevar a un resentimiento. Y el resentimiento ya no es una emoción, sino es un sentimiento. Así pues, las emociones van a ser más duraderas, sí, menos duraderas, pero van a ser más intensas que los sentimientos. Por lo tanto, vamos a ver que es importante tratar de entender que sentimiento y emoción están perfectamente concatenadas o vinculadas. No se pueden separar. Lo cual nos va a llevar precisamente a una cuestión importante. Los sentimientos
pueden ser positivos o negativos. Las emociones pueden ser adecuadas o inadecuadas. Esa es una distinción muy precisa que debemos de tomar. Y bueno, ahí tenemos la fuente que recuperamos para poder hacer la distinción entre lo que viene siendo emoción y sentimiento. Pasamos pues, ya para ir cerrando este diálogo, pasamos a esta precisión. Los sentimientos y las emociones son importantes en nuestra vida, pues a diario se nos van a hacer presentes. Por ello, es importante comprender que en el campo de las decisiones no es solamente la razón la que interviene, sino también las emociones y sentimientos. Recuperando a Victoria Camps, vamos a ver que ella propone que tiene que haber un gobierno de las emociones en el existir cotidiano. Una vida sin decisiones que tengan una reflexión de peso es una vida que asumirá consecuencias no tan agradables, porque el elemento racional siempre va a ir acompañado de la prudencia, ¿sí? Y esa prudencia nos tiene que llevar precisamente a entender que efectivamente las decisiones también, aunque brotan muchas veces de la emoción, tienen que estar acompañadas precisamente de ese elemento racional. Por lo tanto, apelamos a que tiene que haber un equilibrio entre la razón y las emociones. Este equilibrio tiene que ver mucho, y aquí me voy a remitir a un mito para ir cerrando ya, a un mito que Platón explica de una manera magistral, el mito del carro alado. Platón y otros pensadores griegos, para poder mostrar el equilibrio que había en la vida del hombre entre emociones y razón, lo comparaban metafóricamente con un carro de carreras de la antigüedad, en donde había un caballo blanco y un caballo negro. El chofer del carruaje debería tener una habilidad muy importante. Esta habilidad de poder equilibrar a los caballos. Vamos a ver que si no se tenía esa habilidad, cuando el caballo diera la vuelta, seguramente el carruaje iba a volcar. Por lo tanto, la gran habilidad del conductor era efectivamente equilibrar a los caballos para que pudieran dar la vuelta al mismo tiempo y no hubiera una desproporción de la fuerza que hiciera que el carruaje se volcara. Así pues, recuperando este mito, podemos decir que el caballo negro es el caballo de los deseos, las emociones, las pasiones. Y el caballo blanco es el caballo de la razón, de la prudencia. En la vida del ser humano tiene que haber un equilibrio entre ambos caballos, entre ambos elementos, razón y emociones. Porque solamente equilibrando el carro, equilibrando emociones y razón, se llega a una vida lograda existencialmente. Por lo cual podemos decir que efectivamente hoy en día es todo un desafío, es todo un reto poder lograr este equilibrio. Baruch Spinoza, aquí lo recupero, decía que no podemos negar las emociones en las decisiones cotidianas, porque las emociones inspiran nuestras grandes decisiones. Y estoy de acuerdo con Spinoza. También decía Spinoza que
tendríamos que canalizar adecuadamente las emociones para que nos permita tener claridad al momento de tomar decisiones. Por lo tanto, estas emociones, más que considerarlas buenas o malas, habría que catalogarlas de adecuadas o inadecuadas. Por lo tanto, el ser humano es un ser emocional que busca vivir al máximo esas emociones, pero tiene que orientarlas para que pueda vivir en plenitud. Solamente un hombre que consigue el equilibrio entre emociones y razón podrá convertirse en dueño de su propio destino. Las emociones, pues, nutren el espíritu humano y le mueven a la creatividad, a la búsqueda de una forma de vida que rompa la monotonía de la existencia, pero con ese haz de inteligencia que ayuda a descubrir la armonía de la existencia. Para Spinoza, pues, hay que conseguir un imperativo ético que consiste en potenciar al máximo los afectos alegres y evitar los tristes, porque, según él, los afectos alegres aumentan la potencia del obrar del cuerpo, los tristes la disminuyen. Termino con esta reflexión de Adela Cortina. Si hay un lugar para la razón como guía de comportamiento de la ética, lo sostiene también Spinoza, tiene que ser, pues, una razón que sea apasionada. Y es aquí donde podemos entender precisamente que eso fue lo que hizo Spinoza. Spinoza también fue un racionalista, pero un racionalista que supo vivir con una razón apasionada. Hasta aquí, estimados amigos, les invito a la reflexión del tema para que ustedes puedan ir analizando hasta dónde nuestras decisiones concretas van a ser influenciadas por las emociones, pero también por la razón. Este equilibrio es fundamental en la vida del hombre para poder ser plenamente humanos. Gracias por habernos acompañado en este programa. Los invitamos a la próxima sesión con el tema ¿el relativismo cultural es posible superarlos? Que gocen de un excelente día y que tengan muy buenas tardes.